Jesús enseñaba como aquel que tiene autoridad, así enseñaba él, ¿verdad? Y no como los escribas, que creían que tenían autoridad, pero eso no es lo que se veía en esencia, digamos. Lo leí acá en Mateo, la Biblia, capítulo 7, versículo 29. Y vos sabías que muchas personas fracasan, por ejemplo, como esposos, fracasan también en su rol de papá o de padres, porque no saben liderar. Mira, liderar no tiene que ver solo con técnicas, con estrategias o con títulos, ¿verdad? Seguramente vos y yo, todos conocemos personas muy preparadas en estudios de liderazgo, pero infelizmente son pésimos líderes. Todo el mundo sabe eso, menos ellas, o sea, esas personas. Todo el mundo sabe, menos ellas. La propia persona cree que es un gran líder porque todos hacen lo que ella quiere, pero no percibe que la gente la sigue solo por miedo. Es la persona que tiene el poder en una empresa, en cualquier lugar, en una industria, hasta en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no? Tiene un poco el poder porque tiene el título principal y entonces la gente hace lo que hace, pero por miedo, no porque está sujeto, eso de sujeto entre comillas, ¿no? Por el buen liderazgo de las personas, es decir, que hace lo que tiene que hacer con una voluntad, porque sabe que tiene un líder correcto enfrente. No, muchas veces no, solamente lo hace por miedo. El líder tiene poder, el poder que le confiere el cargo, digamos. Pero el poder del cargo no es el poder del amor, que solo poseen los que temen al Señor. Jesús es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. La Biblia dice que cuando Él hablaba, lo hacía con autoridad, y no como los escribas. ¿Y de dónde venía la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad era esa? Y era la autoridad de la humildad, la autoridad del amor, de la capacidad de entender, un poder que conquistaba el corazón de las personas y ellas dejaban todo para seguirlo hasta el fin. Y si yo como cristiano busco todos los días a Jesús y aprendo de Él, con toda seguridad me tomaré un hombre de Dios. Así es, en eso es lo que me tornaré, en un hombre de Dios. Humilde. Y no voy a necesitar de un cargo para conquistar el corazón de las personas. Llámense esas personas esposa, hijos o miembros de la iglesia, ¿no? Claro que me emociona pensar en el liderazgo de Jesús. ¿Qué había en Él que era capaz de hacer que los hombres que Él llamó dejasen sus carreras profesionales incluso para volverse seguidores de un carpintero criticado y condenado por los hombres de influencia en sus tiempos? ¿Te das cuenta? La autoridad, la sencillez, la humildad. Vos y yo tenemos hoy la responsabilidad de aprender más de Jesús. Si deseamos ser discípulos o líderes, autoridad, por simple autoridad, todo el mundo desea.
Pero el privilegio más grande del ser humano es poseer la autoridad de Jesús, delante de la cual hasta las fuerzas del mal temblaban. Entonces Jesús es la fuente de esa autoridad. Él no vino al mundo solo para enseñarnos a ejercer autoridad, sino para enseñarnos cómo se logra esa autoridad. Y lo hizo subiendo al monte a buscar a su Padre en oración. Y eso no lo vas a aprender en las más grandes escuelas de liderazgo ni de calidad total. Eso solo lo alcanzas de rodillas, pasando mucho tiempo en oración. Revienta la lógica, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero que este día y en lo sucesivo sean momentos en tu vida de victoria, de autoridad. Pero recuerda que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que se ponían grandes títulos y que algunos se movían por temor, por miedo, nunca por seguir a alguien que tiene amor o que practica la sencillez y la humildad. Esto contrasta con un mundo de hoy donde la palabra autoridad tiene una connotación de mando, pero de mando verticalista y sin compasión. Señor Jesús, gracias por enseñarnos siempre. Ayúdanos a tener presente esto, y si queremos participar de un buen liderazgo en medio de aquellos que nos rodean, llénanos de tu amor en todo tiempo, siempre. Entregamos nuestra voluntad obstinada y muchas veces desviada a los pies de la cruz para que tú seas Señor de todas nuestras acciones. Amén.